Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es charlar un poco de otra patología muy frecuente en la práctica diaria, en el día a día, que es la hipertensión arterial. Nos vamos a enfocar un poco en lo que es la evaluación general del paciente y en el diagnóstico, principalmente de hipertensión. En esto no vamos a hablar de las diferentes opciones de tratamiento, lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque si no se va a hacer muy largo. Así que bueno, vamos a empezar. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la hipertensión y entender que cuando hablamos de hipertensión no hablamos meramente de la presión arterial alta. Estamos hablando de una enfermedad que tiene múltiples factores que la producen, que tiene múltiples efectos adversos en el cuerpo, que es controlable tanto con modificaciones del estilo de vida como con tratamientos farmacológicos y que su control lleva a modificaciones en la expectativa de vida de los pacientes. Los pacientes con hipertensión no controlada tienen una mortalidad mucho más alta que las personas con normotensión o con hipertensión controlada. Tenemos que entender que en múltiples estudios a lo largo del tiempo se pudo ver una asociación lineal del riesgo cardiovascular en base al aumento de los valores de la presión. O sea, mientras más alta la presión arterial, va a tener mayor riesgo cardiovascular y mayores eventos cardiovasculares. En esta diapositiva vamos a tener las categorías en base a los valores de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, donde vamos a tener que el valor óptimo de presión arterial va a ser menor de 120 de sistólica y menor de 80 de diastólica. Se considera una presión arterial normal cuando tenemos valores de sistólica entre 120 y 129 y de diastólica entre 80 y 84. Normal alta entre 130 y 139 de presión arterial sistólica y o 85 a 89 de presión arterial diastólica. El valor considerado como hipertensión grado 1 va entre 140 y 159 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o valores de entre 90 y 99 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. La hipertensión grado 2 se define como valores entre 160 y 179 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o valores entre 100 y 109 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. La hipertensión grado 3 la vamos a definir en base a los valores de presión arterial sistólica mayor a 180 y o valores de presión arterial diastólica mayor a 110. Cuando hablamos de hipertensión sistólica aislada, nos referimos a valores de presión arterial sistólica mayor a 140 con valores de presión arterial diastólica menor de 90. En este gráfico vamos a ver lo que se pudo reflejar en los estudios Renata 1 y Renata 2, que son del año 2007 y 2016, donde tenemos valores bastante similares, donde se evaluó a los pacientes con hipertensión arterial. Se hizo un screening donde se vio que hasta en el estudio Renata 2, que es el último del 2016, hasta el 38,8% de los pacientes no conocían tener hipertensión. El 5,7% de los pacientes tenían hipertensión y no estaban recibiendo ningún tratamiento. El 31% de los pacientes tenían hipertensión, conocían que la tenían, recibían tratamiento y no estaba la presión adecuadamente controlada. Y solamente el 24%, o sea, una cuarta parte de los pacientes, tenía hipertensión, conocía de la misma y recibía un tratamiento con el cual estaba correctamente controlada. Esto nos habla de, primero, de un pobre diagnóstico de los pacientes, de un gran desconocimiento de su estatus de hipertensión de los pacientes y que prácticamente 3 de cada 4 pacientes no están adecuadamente controlados. Recordemos que la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular y que la modificación de la misma va a llevar a modificaciones en la calidad de vida y en las comorbilidades y eventos cardiovasculares a futuro. En Argentina tenemos una prevalencia de hipertensión cercana al 65%, esto lo sacamos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular, y también lo que vamos a poder ver es que la hipertensión es mayor, la prevalencia, a medida que las personas van aumentando de edad. A medida que envejecemos es más probable que tengamos hipertensión. Acá tenemos un gráfico donde se puede ver tanto la diferencia por edad como también por sexo.
Cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión, tenemos ciertos pasos a seguir para abordarlo de forma adecuada. Por un lado, tenemos que hacer el diagnóstico del cuadro de hipertensión, evaluar el riesgo cardiovascular global y, en caso de que amerite, buscar causas, sobre todo para sospechar o diagnosticar hipertensión secundaria. Cuando hablamos del diagnóstico, nosotros tenemos tres posibilidades para hacer el diagnóstico de un paciente con hipertensión. La presión de consultorio, el monitoreo domiciliario de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el monitoreo de 24 horas. En consultorio, nosotros tenemos que tener en cuenta que idealmente tenemos que usar equipos validados, ¿sí? En esta página uno puede ver cuáles son los equipos que están validados realmente para la toma de presión arterial. Idealmente se recomienda el uso de tensiómetros automáticos con un brazalete que sea del tamaño adecuado para el paciente, ni muy grande ni muy chico. Para hacer una adecuada medición es muy importante la postura del paciente, que esté sentado con los pies apoyados en el piso, no cruzados, la espalda apoyada contra el respaldo de la silla, o sea, de forma cómoda, el brazo en el que se va a hacer la medición, que esté apoyado sobre una superficie a la altura del corazón, que durante ese momento en el que le tomamos la presión el paciente no hable, que el paciente tenga la vejiga vacía, o sea, no tenga ganas de orinar, y que no haya fumado ni tomado café en los últimos 30 minutos. Lo ideal es que desde que el paciente ingresa al consultorio hasta que se haga la medición, se tomen por lo menos 5 minutos de reposo para que los niveles se acomoden. Es ideal hacer por lo menos 2 o 3 mediciones y tomar un promedio de esas mediciones para evaluar la condición del paciente. También es recomendable, sobre todo en la primera consulta con el paciente, hacer una medición de ambos brazos y hacer también una medición con el paciente de pie, paciente en bipedestación, sobre todo en pacientes ancianos y diabéticos, que es donde tenemos mayores tasas de disautonomía. El monitoreo domiciliario de la presión arterial es uno de los métodos más disponibles, es fácil de reproducir, y esto se hace en base a diferentes protocolos que pueden ir desde 4 días hasta 7 días idealmente, con 2 mediciones matutinas y 2 mediciones vespertinas, con una diferencia de 1 a 2 minutos entre medición y medición. Esas mediciones se van a registrar, pueden ser en el equipo o de forma manual por los pacientes, y las lecturas se van a analizar y se va a hacer un promedio de estas mediciones. Es importante entender que tienen que ser equipos validados, ¿sí? Y brazaletes también que sean adecuados para el paciente. ¿Qué consideramos como resultado de hipertensión? Para decir que ese paciente tiene hipertensión arterial, el promedio de las mediciones tiene que ser mayor a 135-85 milímetros de mercurio. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o sea, el mapa, es una técnica que tiene muchos beneficios, que nos aporta mucha información. Se utilizan dispositivos especiales que hace un registro de 24 horas de la presión arterial del paciente, o sea, nos da un pantallazo de todo un día de esa persona, mientras desarrolla sus actividades habituales, mientras come, mientras duerme, mientras hace su vida habitual. Se hacen mediciones cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos durante el momento del sueño, y nos va a dar valores promedios de la presión nocturna, de 24 horas y diurna, entendiendo que varios de estos apartados nos va a dar información importante y relevante con respecto a la salud cardiovascular de los pacientes. Para que el método de estudio sea válido, tenemos que tener por lo menos 70 mediciones, por lo menos el 70% de las mediciones tienen que ser correctamente realizadas. Cuando decimos que tenemos hipertensión a través de un mapa, cuando tenemos valores mayores a 130-80 en el promedio de 24 horas, mayor a 135-85 en el periodo diurno o mayor de 120-70 en el periodo nocturno. Es importante que los pacientes anoten si sucede algún acontecimiento que pueda interferir en la toma de la presión, o también lo que les pedimos muchas veces es que anote cuál es el horario en el que se acuesta a dormir y el momento en el que se despierta.
La presión arterial por mapa, ¿sí? Las mediciones por mapa tienen una relación con los eventos cardiovasculares mucho mayor que la de la presión de consultorio. Los pacientes también nosotros vamos a evaluar el ritmo circadiano de la presión arterial en diferentes tipos de patrones, teniendo en cuenta que lo habitual, lo más común de ver en los pacientes es un descenso de entre un 10 a un 20% de la presión arterial nocturna en relación a la diurna, y cuando ese descenso no se produce, se considera un patrón no Dipper, e incluso podemos tener un patrón Dipper reverso, que es cuando la presión en realidad en la noche, en lugar de bajar, aumenta. Estos patrones de presión arterial nocturna se asocian a mayores eventos cardiovasculares, así que es un factor pronóstico. Lo vemos sobre todo en pacientes con múltiples daños de órgano blanco, en pacientes con síndrome de apneas obstructivas del sueño, en pacientes diabéticos, en pacientes renales crónicos, en pacientes con disautonomía por afectación del sistema simpático, en pacientes con obesidad o con alto consumo de sal. Entonces, a modo de resumen, nosotros vamos a tener tres categorías: la medición de la presión arterial en consultorio, con un punto de corte de 140-90 para definir hipertensión arterial, o vamos a tener la medición ambulatoria, ¿sí? Cuando hablamos de ambulatorio hablamos de MAPA y MDPA. Cuando hablamos de MDPA, hablamos de 135-85 como punto de corte, y cuando hablamos de MAPA vamos a tener el promedio en 24 horas mayor a 130-80, el promedio diurno mayor a 135-85 y el promedio nocturno mayor a 120-70. Ahora, nosotros también podemos categorizar o dividir los valores de presión arterial en base a el momento en el que surge esta hipertensión arterial, y acá surge el concepto de hipertensión de guardapolvo blanco y el de hipertensión oculta o hipertensión enmascarada. Entonces, nosotros para esto vamos a usar la presión ambulatoria, la presión de consultorio, y lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos un paciente con una presión de consultorio menor de 140-90, o sea, una presión de consultorio normal, y una presión ambulatoria menor de 135-85, vamos a tener un paciente con una presión arterial normal. Ahora, si tenemos un paciente con una presión de consultorio mayor de 140-90 y una presión ambulatoria mayor a 135-85, vamos a estar ante un paciente con hipertensión arterial ya establecida. Ahora, ¿qué puede suceder? Que, por ejemplo, tengamos un paciente con una presión arterial en el consultorio mayor a 140-90, pero con una presión ambulatoria menor de 135-85. O sea, el paciente está hipertenso en el consultorio, normotenso en el domicilio. En ese caso, tenemos un paciente con hipertensión de guardapolvo blanco que corresponde al 25 al 30% de los pacientes. Otro escenario, el cual es un poco más difícil y necesitamos una alta sospecha para poder diagnosticarlo, y generalmente ahora lo vamos a charlar, pero necesitamos de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, cuando tenemos pacientes con una presión en consultorio menor de 140-90, pero estos pacientes están hipertensos en el domicilio, o sea, presiones en el domicilio mayor a 135-85. En ese caso estamos ante la presencia de una hipertensión oculta, una hipertensión enmascarada, que representa aproximadamente el 8 al 16% de los casos de hipertensión. Tenemos que entender que la presencia o la incidencia de eventos cardiovasculares va a ser mayor según el fenotipo de hipertensión que nosotros tenemos, donde los eventos cardiovasculares en personas con hipertensión de guardapolvo blanco van a ser levemente mayores en los pacientes con normotensión, pero cuando tenemos pacientes con hipertensión no controlada, vamos a tener casi 25 eventos por cada 1000 pacientes por año, y cuando estamos ante un paciente con hipertensión enmascarada, vamos a tener casi 32 pacientes por cada 1000, 32 eventos, perdón, por cada 1000 pacientes por año. Esto obviamente es secundario a que es un paciente hipertenso que no conoce su situación. Entonces, hablando de hipertensión de guardapolvo blanco, como decíamos previamente, una prevalencia del 30 al 40%, siendo más común a mayor edad y más común en mujeres.
Generalmente son hipertensiones de grado 1, es raro que sean hipertensiones mucho más elevadas, pero puede suceder, ¿sí? Y tiene indicación de búsqueda de daño de órgano blanco porque en ese caso ya nos recategorizaría su hipertensión de guardapolvo blanco. En los pacientes con hipertensión oculta o hipertensión enmascarada, esto representa alrededor del 15% de los pacientes con presión dentro del consultorio normal. Es más frecuente en hombres jóvenes, en pacientes que hacen mucha actividad física, cuando tenemos un consumo muy importante de alcohol, pacientes con ansiedad, con estrés laboral, obesos y diabéticos. Y esta hipertensión enmascarada o oculta tiene mayor riesgo cardiovascular que los pacientes normotensos, por eso es importante tratar de lograr el diagnóstico y un adecuado control. Acá queremos con este estudio recalcar cuál es la importancia del mapa, entendiendo que el 90% de las hipertensiones enmascaradas fueron detectadas por mapa y solo un 9% fueron detectadas por MDPA. Entonces, es importante recalcar que en los pacientes que nosotros podamos tener una alta sospecha, tenemos que pedir un estudio de mapa de 24 horas, ya que es el gol estándar para el diagnóstico de hipertensión enmascarada. Ahora bien, entonces, ¿cómo tenemos que proceder ante un paciente en base a sus valores de presión arterial? Si tengo un paciente con valores de presión arterial óptima, o sea, menos de 120/80, se repite por lo menos una vez cada 5 años. Generalmente, a modo práctico, en la práctica diaria, las mediciones se hacen en cada consulta, ¿sí? De esta forma podemos detectar modificaciones en sus valores de presión arterial. Pero bueno, las guías sí recomiendan sobre todo esto es de la guía europea, por lo menos una vez cada 5 años. Si tenemos un paciente con presión arterial normal, o sea, 120 a 129 y 80 a 85 de diastólica, se repite por lo menos cada 3 años. Si tenemos un paciente con valores de presión arterial normal alta, o sea, entre 130 y 139 de sistólica y 85 a 89 de diastólica, podríamos considerar si es un paciente que tiene factores de riesgo para una hipertensión enmascarada. Si no es así, las mediciones de presión arterial se recomiendan de forma anual. Si en caso de sospechar una hipertensión enmascarada, utilizar métodos ambulatorios como el MDPA o el MAPA para confirmar o descartar la hipertensión. Cuando tenemos en el consultorio un paciente con hipertensión, valores mayores a 140/90, lo que se recomienda es hacer una nueva medición para confirmar el diagnóstico, que puede ser a través de una nueva visita al consultorio o utilizando métodos domiciliarios como MDPA o MAPA para hacer el diagnóstico definitivo. Ahora bien, una vez que nosotros sabemos que estamos ante un paciente hipertenso, tenemos que hacer una evaluación del riesgo cardiovascular global para evaluar el grado de severidad con el que nosotros tenemos que abordar a ese paciente para disminuir los eventos cardiovasculares y evitar los daños de órgano blanco, ¿sí? Para eso nosotros tenemos diferentes grados de riesgo cardiovascular. Esto es del SCORE, de la European Society del 2018, donde vamos a tener, por un lado, los grados de presión arterial, normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3, y después vamos a tener en la fase 1 no vamos a tener otros factores de riesgo, podemos tener uno o dos factores de riesgo o más de tres factores de riesgo. En la fase 2, cuando tenemos una enfermedad ya asintomática, vamos a tener un paciente con daño de órgano blanco, enfermedad renal crónica de grado 3 o paciente con diabetes mellitus sin daño de órgano. En la fase 3 tenemos pacientes ya con una enfermedad cardiovascular establecida, con una enfermedad renal crónica en grado 4 o mayor, o una diabetes mellitus con daño de órgano. En estos casos ya se categorizan como muy alto riesgo. La búsqueda de daño de órgano blanco de forma asintomática nos ayuda muchas veces a recategorizar a los pacientes a un grado de riesgo mayor y va a tener implicancias principalmente en el enfoque terapéutico y en la medicación que vamos a usar. Los pacientes con riesgo intermedio bajo, según el score europeo, vamos a tener, es donde vamos a tener mayor importancia buscar daño de órgano blanco porque nos puede hacer la categorización a una escala mayor. Ahora, ¿qué le vamos a pedir de forma rutinaria a todo paciente hipertenso? Nosotros vamos a tener un laboratorio donde vamos a contar con parámetros de hemograma, una glucosa en ayunas, una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico con medición de colesterol, colesterol LDL, colesterol HDL.
medición de triglicéridos, medición de potasio y sodio, medición de ácido úrico, de valores de creatinina y tasa de filtrado glomerular, función hepática y análisis de orina, donde vamos a buscar el RAC o relación albuminuria-creatininuria, la excreción urinaria de iones y también vamos a tener una evaluación cardiológica con un electrocardiograma de 12 derivaciones, acompañado también de una ecografía, que es un ecocardiograma para evaluación de hipertrofia ventricular izquierda, ya que los pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda tienen un peor pronóstico, ya que tienen mayor riesgo de arritmias, como la FA, insuficiencia cardíaca, que puede ser con FEI disminuida o FEI conservada. El electro lo tenemos que pedir de forma rutinaria a todos los pacientes y el ecocardiograma nos va a permitir estratificar al paciente y evaluar la conducta terapéutica mejor para ese tipo de pacientes. También tenemos que entender que si tenemos un paciente con daño de órgano blanco medido por ecocardiograma, como es la hipertrofia del ventrículo, su reversión va a estar asociado a una disminución de los eventos cardiovasculares. Lo mismo sucede con la microalbuminuria, cuando tenemos una relación albuminuria-creatininuria alterada, o sea, mayor a 30 miligramos por gramo, vamos a tratar de buscar opciones terapéuticas como los IECA, los ARA2, para revertir esa situación, ya que con eso vamos a mejorar el estatus de afectación renal de estos pacientes, sobre todo, más aún, si son pacientes diabéticos. Esto que hablamos tanto de hipertrofia del ventrículo izquierdo como también de la microalbuminuria, no está demostrado que ocurra con la velocidad de onda de pulso, con el índice tobillo-brazo o con el engrosamiento miointimal de la carótida. Por eso lo utilizamos principalmente en daños de órgano blanco, tanto cardíaco como renal. Los pacientes con riesgo cardiovascular intermedio, ahí nosotros podemos evaluar daños de órganos como es el RAC, la albuminuria y creatininuria, o el ecodoppler carotídeo, buscando placas ateroscleróticas en las carótidas, porque esto nos ayuda a modificar el estatus de riesgo de este paciente y categorizarlo como un riesgo más alto del que presenta en el momento. Con esto nosotros vamos a tener una evaluación más abarcativa y global de los pacientes y de esta forma podemos hacer una categorización adecuada para seleccionar cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. Así que bueno, esto es todo por ahora. Ahí hablamos prácticamente de cómo hacer el diagnóstico de un paciente con hipertensión y qué es lo que tenemos que buscar, apuntando principalmente a electrocardiograma, ecocardiograma, laboratorio y un ecocardiograma y electrocardiograma. Y de esta forma tenemos al paciente ya prácticamente categorizado por riesgo cardiovascular. Existen muchos scores. Nosotros en Argentina generalmente usamos el score de la Sociedad Europea, pero existen muchos, ¿sí?, que se pueden utilizar y esto nos ayuda a tener herramientas para saber enfocar mejor y poder buscar objetivos más claros con este tipo de pacientes. En un próximo video vamos a hablar un poco del tratamiento, de las diferentes opciones de tratamiento que tenemos en el paciente con hipertensión arterial. Así que bueno, eso es todo por ahora. Si tienen dudas o tienen comentarios, me los dejan escritos, voy a tratar de contestarlo lo antes posible. Y no olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les vaya avisando a medida que vaya subiendo nuevos videos.